o sea, prácticamente me robaste lo que quería decir, porque, o sea, quiero hablar exactamente de eso y el reto este de los dulces, o sea, la razón principal por la que siento que lo cumplí, o sea, yo intenté muchas veces y fallaba, hasta que un día, Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentor Digital. Hoy tenemos a un invitado que llevo bastante tiempo siguiendo en redes sociales y me ha llamado especialmente la atención porque habla de temas muy similares a los que trato en mi contenido, pero él le da un toque personal brutal y me ha llamado especialmente la atención una cosa en especial de su contenido y es que no tiene miedo a ser vulnerable. Él cuenta las cosas tal y como son, él cuenta su vida tal y como es y vamos a hablar un poco de esto también, quizás un poco la dualidad entre la vida real y la vida de redes sociales, pero sé que es una persona que es muy real, es por eso que nada, Pablo, te quiero dar este espacio pues para que te presentes y nos cuentes un poco, pues eso, quién eres y qué estás aportando en redes sociales. bueno, muchísimas gracias, Fran, por la invitación, por lo que acabas de decir, por la forma en la que me presentaste, muchas gracias. Bueno, soy Pablo Espina, tengo 23 años, estoy a punto de graduarme, o pues eso espero, de Administración de Empresas. Estoy haciendo mis pasantías en una empresa que se llama Mis Propias Finanzas. Estoy muy contento ahí, he aprendido un montón. Llevo desde más o menos el 2020, sí, desde el 2020 empecé en el tema del desarrollo personal con un libro, El Club de las 5 de la mañana. Siento que ese libro le dio un giro a mi vida, empecé a hacer ejercicio, meditar, leer y desde ahí vino la bola de nieve del desarrollo personal, cada vez más libros, más hábitos, menos malos hábitos. Y en un punto decidí que quería, pues siento que me cambió mucho la vida para bien y quería compartir con los demás para ver, pues si también podía tener el mismo efecto en otras personas. Pero hay una barrera y es que me importaba mucho la opinión de los demás. Eh, Me faltó decir que yo antes era un desastre, era totalmente perezoso, indisciplinado, tenía pésimos hábitos, mentiroso, poco vulnerable, hablando de lo que tú dijiste ahorita, o poco dispuesto a ser vulnerable. Y bueno, tuve este cambio, me sirvió muchísimo, pensé que le podía servir a más personas, pero me daba mucho miedo la opinión de los demás, hasta que un día, el 25 de mayo, a la 1:14 en punto de la tarde, hora Colombia, un amigo me puso el reto de subir el primer video, ya lo había grabado, ahí lo tenía, y ese día lo subí, y desde ese momento también mi vida dio un giro. Me siento muy contento por por haber tomado esa decisión. Creo que es de las mejores, de las decisiones más importantes de mi vida. Y bueno, ahí hablo de desarrollo personal, de mi experiencia, me gusta y siento que pues es necesario y me sirve como ser vulnerable, contar la verdad, ser honesto con las cosas que digo. Ya más adelante hablaré de esto. Y sí, básicamente eso creo que sería tal vez una presentación mía. No, muy buena presentación. Y especialmente me llama la atención eso, cómo quizá, bueno, también porque esto lo he compartido mucho en este podcast, porque están muy conectadas la parte de la vulnerabilidad, porque yo a diferencia de mi contenido en redes sociales, ahí me muestro más como superhéroe, mi faceta superhéroe, pero aquí en el podcast sí que no tengo ningún tipo de miedo en mostrarme vulnerable. Tú directamente lo haces en tu contenido, pero hay una cosa que tenemos en común también, y es que te frenaba mucho todo el tema del miedo de las críticas. Es por eso que te quiero preguntar, ¿cuál fue tu motivación a la hora de empezar a crear contenido? Ok, pues siento que lo veía como un propósito muy significativo, poder ayudar a las demás personas. Como que eso me sentía que me iba a traer una gran satisfacción y pues que iba a ser bueno poder compartir algo que pudiera ayudar a más personas. Entonces, como que eso me puso cierta presión encima para hacerlo. Quería hacerlo porque sentía que podía ayudar a algunas personas con lo que yo había aprendido y con lo que me había ayudado a mí. Y pues estaba esa barrera tan grande que era la opinión de los demás que no me dejaba pasar. Em, pero pues yo en un punto sabía que tenía que enfrentarlo. O sea, ya la motivación de como de compartir lo que estaba aprendiendo, de tener la oportunidad de tal vez ayudar a otras personas, se volvió mayor al miedo a la opinión de los demás, o por lo menos sabía que iba a ser mayor o que era mayor. Y eso, pues eso me motivó muchísimo por un lado y por otro lado, como que fue una presión para tener que superar ese miedo, que creo que es un miedo que debemos superar y que tenemos que enfrentar ese miedo
a la opinión de los demás, que tal vez siempre va a estar ahí, pero podemos enfrentarlo y tal vez superarlo. Y bueno, un día como que yo intentaba indirectamente superar ese miedo, como no enfrentarlo, no subir mi primer video, sino, no sé, leer frases por la mañana diciendo que no me importaba la opinión de los demás o algo parecido, pero no lograba llegar al punto de subir mi primer video. Hasta que un día, como dije, un amigo pues sabía que yo quería hacer eso y que no lo hacía por la opinión de los demás. Me dijo, bueno, ya se acabó esto, vas a dejar de pues tienes que enfrentar ese miedo, hoy vas a subir tu primer video. Entonces, bueno, yo estaba muerto del susto, lo grabé y después me vi con él y ahí estaba listo el video, editado y listo para subir. Yo estaba muerto del susto, o sea, fue horrible la verdad. Eh, y a la 1:14 él me dijo, listo, a la 1:14 lo subes, lo subí y claramente en ese momento me sentí pues muy mal, o no sé si muy mal, pero pues me imaginaba todo lo que iban a pensar los demás, todas las críticas, todas las opiniones, pero terminó siendo, como dije, una de las mejores decisiones de mi vida y creo que es un miedo que debemos enfrentar, creo que es un miedo que tenemos muchos y creo que es un miedo bastante negativo porque mucha gente que podría compartir cosas que le ayudan a los demás no lo hace por ese miedo. Entonces, literalmente creo que no solo uno no está haciendo algo, sino está básicamente perjudicando tal vez a otras personas que se podrían ver beneficiadas por lo que uno comparte. Entonces, creo que la gente, los que queremos compartir contenido y creemos que podemos aportar valor de alguna forma, creo que tenemos como esa obligación de enfrentar y de superar ese miedo. Ujú, totalmente. De hecho, considero que el desarrollo personal al principio es un camino solitario, pero luego una vez te desarrollas como líder, porque al final el líder es la consecuencia de tener un desarrollo personal, porque es que cuando tú tienes desarrollo personal, la consecuencia es que la gente te sigue, pero como una consecuencia. Y eso hay que hacer, o sea, en mi opinión, y siento que estarás de acuerdo que cuando tú tienes ese desarrollo personal o un camino al desarrollo personal, porque es algo constante, no es un punto, ya estoy desarrollado, no, no, esto es un camino constante, tienes la obligación de compartirlo, porque siento que la gente, quiero mejorar, quiero hábitos, está muy bien, pero tiene que luego conectarlo con el propósito de, vale, pero luego tienes que ponerlo al servicio de los demás para que al final todo sea una contribución para todos. Y esto es algo muy del estoicismo también, que al principio sí es un camino solitario, pero luego tienes el deber moral de poder ayudar a los demás. Y cuéntame un poco, bueno, si quieres añadir algo. Aunque me parece muy interesante porque yo sí había pensado eso, como que no lo había logrado como concluir en mi cabeza, pero sí he pensado como que siempre empieza, como primero uno empieza solo y después generalmente mucha gente lo que hace es compartirlo con los demás y se me hace interesante que lo veas así, de esa forma, como esa obligación que uno siente, porque yo creo que uno empieza a sentir ya no como, no solamente como las ganas y pensar que es algo muy bueno, sino también uno, creo que yo sentía y según lo que me cuentas, tal vez tú también, una obligación de hacerlo como por el, yo qué sé, tal vez por el bien del mundo o pues por si uno puede ayudar a alguien más. Sí, exacto. Yo creo porque en algún momento de nuestra vida estuvimos al otro lado de la pantalla viendo a un creador de contenido que en algún punto nos ayudó en un momento puntual. A mí me ha pasado que he seguido a creadores de contenido que en determinado momento me ayudaron y yo digo, wow, me encantaría ser yo en algún momento esa persona que detrás de una pantalla está ayudando a alguien. Chévere, chévere ese concepto, no lo había logrado tener más claro, pero me parece muy chévere. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntanos un poco, ¿cuál es tu filosofía acerca de los hábitos, la disciplina? Porque es algo que compartes mucho. Creo que es una de las piezas fundamentales de tu contenido. Cuéntanos un poco cuál es tu filosofía general. Ok, mi filosofía general de vida o de hábitos y de disciplina. No, de hábitos, Ok, sí. pues yo creo que la disciplina es absolutamente necesaria, o sea que no hay, para lograr lo que uno quiere lograr, para tener una buena vida, creo que es obligatoria la disciplina. Pienso que es 100% obligatoria la disciplina y que no hay forma de tener una vida realmente buena sin disciplina y sin buenos hábitos, que claramente pues los hábitos pueden variar entre personas y no todo el mundo tiene que bañarse con agua fría, no, obviamente no, pero sí tener cierta disciplina, cierta regularidad, cierto horario. Creo que eso es necesario para tener una buena vida.
eso creo que, pues partiendo de esa base, o empiezo por ahí, que la disciplina es obligatoria para tener una buena vida. Creo que los hábitos son como esas escaleras hacia la disciplina, eh, esas escaleras hacia la disciplina, y ya partiendo de esa base que la disciplina es obligatoria y que los hábitos son como el camino hacia la disciplina, creo que la clave para mí, en mi opinión, la clave para los buenos hábitos, y después de como pensar mucho este tema, creo que la clave es empezar poco a poco con los hábitos, y creo que gran parte de la razón por la que muchas veces fallamos y muchas personas no han logrado desarrollar la disciplina es porque no empiezan poco a poco con los hábitos. Entonces, por ejemplo, una persona que quiere bajar de peso, está en sobrepeso y nunca ha hecho ejercicio, y el 31 de diciembre decide: desde mañana todos los días voy al gimnasio 2 horas, que uno pues se puede ver como algo muy bueno, una muy buena intención, pero en la práctica es un cambio demasiado grande, insostenible, y a las pocas semanas o a los pocos días creo que esa persona no va a querer volver a saber nada sobre un gimnasio, y falla y vuelve al punto de antes. En cambio, si hubiera empezado poco a poco, haciendo ejercicio 10 minutos, 3 veces o 4 veces por semana, empieza a hacerlo, logra sostenerlo, después pasa 20 minutos, después 5 días a la semana, y creo que es un camino, ese camino de la disciplina y de los hábitos es un camino que se debe construir poco a poco, y creo que construirlo poco a poco es la solución o la forma de realmente lograrlo o de hacerlo de forma efectiva. Totalmente de acuerdo. Y te quiero preguntar, ¿qué es para ti la disciplina? Si pudieras definirlo con una frase. Qué difícil. Eh, pues es que yo veo mucho esa frase, es hacer lo que debes hacer a pesar de cómo te sientes. Y, y me gusta la frase, o a partir de ahí la diría, y diría hacer lo correcto a pesar de que no quieras hacerlo. Podría partir de ahí la disciplina. Entonces es eso, yo sé que tengo que esforzarme para trabajar duro, y hay muchos días que me da pereza, pero sé que eso es, que lo correcto es trabajar duro, y aunque me dé pereza, debo hacerlo, y la disciplina creo que es la que me lleva de la mano para hacerlo. Entonces creo que en una frase la disciplina puede ser hacer lo que sabes que debes hacer a pesar, o déjame pensar rápidamente. Eh, Eso que te va a ayudar a hacer lo que sabes que debes hacer a pesar de que no quieras hacerlo. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? O también, bueno, cuéntanos un poco. ¿Te ha ayudado a ser más disciplinado el hecho de documentar tu proceso en redes sociales? Por ejemplo, ahora mismo estás subiendo una foto por las mañanas, levantándote a las 4:45, puede Sí, ser, casi a las 5, y llevas muchos días, o sea, llevas un montón. Bueno, cuéntanos un poco cómo te ha ayudado el tema de documentar tu proceso en redes sociales, si es que te ha ayudado a ser más disciplinado. me ha ayudado de una forma impresionante. O sea, creo que mi desarrollo personal tuvo como un crecimiento exponencial cuando empecé con esta cuenta por varias razones. Pues primero, tengo la presión encima, y que se me hace algo bueno. O sea, yo promuevo la Sí, una disciplina. presión positiva, Una exacto. presión positiva, exacto. Como yo, pues, promuevo disciplina, no puedo ponerme, o sea, esto no significa que no falle, pero pues me cuesta, va a ser mucho peor y me va a sentir mucho peor si un día no practico la disciplina. Déjame voy a revisar acá, eh, cuántos días llevo en ese reto. Hoy cumplí 92 días seguidos despertándome a las 4:45 de la mañana, y documentar mi proceso me ha ayudado mucho, porque precisamente esos dos retos y el de los dulces, que llevo 109 días en el reto de superar mi adicción al azúcar, ese era el hábito más difícil para mí. Yo intenté muchas veces dejarlo y no podía. Y fue ya, o sea, siento que mi cuenta, estar documentando el proceso me ayudó muchísimo, porque por eso mismo me pone una presión positiva encima. Entonces yo digo, bueno, 5 días despertando a las 5 de la mañana, pongo ese reto, y si lo pongo una historia, o sea, ya tengo suficiente presión positiva encima para querer cumplirlo, a diferencia que si, pues no, o sea, no estoy diciendo que no se pueda, pero creo que es más fácil de esta forma, si me poniéndome presión encima. Si yo solo no tengo presión encima, digo, bueno, mañana me levanto a las 5 de la mañana, y a la nada tengo mucha pereza, mucho sueño,
pues tal vez al no tener presión encima no lo hago. Pero hoy, por ejemplo, que me acosté tarde, como después de las 2 de la mañana, que no creo que sea lo mejor y no lo recomiendo, pero me siento bien haciéndolo, y me desperté a las 4:45, o sea, apenas solo esa alarma fue horrible, o sea, me sentía con mucho sueño, mucha pereza, pero pues estoy en el reto, llevo varios días seguidos, no quiero romper esa racha, lo he cumplido bien, entonces pues está esa motivación para pararme, tomar la foto y salir a trotar a la calle. Entonces sí, me ha ayudado muchísimo a documentar el proceso, tener la presión encima y en general siento que la cuenta, temas de hábitos, disciplina y en general en mi vida me ha ayudado de una forma impresionante. Sí, y además es que no tienes una cuenta con 1.000 seguidores ni mucho menos, tienes una cuenta que ya tiene unos números considerables. Que por cierto, cuéntanos un poco cuál es tu nombre de usuario para que la gente te pueda echar un vistazo mientras está escuchando esta entrevista, para que te Sí, puedan seguir también. ok, en Instagram estoy como, espérate, Pablo Espina, raya al piso, es que no sé cómo se dice en España, Sí, raya baja, sí, Ra- barra baja. Pablo Espina, raya baja Z, y pues estoy ahí en simplemente Pablo Espina, ahí salgo, tengo un fondo rojo, pues en este momento tengo un fondo rojo y una foto mía, sí, eso, así me pueden encontrar. Sí, en este caso, como ya tienes una cuenta con bastantes seguidores, eso incluso, como decimos, es una presión positiva porque, porque sabes que no solo estás tú, que está muchísima gente siguiendo, que igual es menos gente de la que nos pensamos, porque a veces nuestro Sí, ego se piensa que somos, pero te entiendo, porque, por ejemplo, con este podcast ha sido así. Yo cuando me costaba grabar en solitario los podcasts, ¿qué hacía? Hacía episodios en directo. Tal día, tal hora voy a hacer un episodio en directo, entonces no lo procrastinaba. Ahora, ujú, como hubo un tiempo en el que grabar solo me costaba y además ya llevo como ciento y tantos episodios de este podcast en solitario y llega un punto que ya no sé de qué hablar, pues he dicho, voy a empezar a traer invitados. Y el hecho de tener invitados y acordar una hora para grabar, pues eso ya es obligatorio. Ahora, de ujú, cara al futuro, seguramente el podcast va a tener una continuidad que nunca ha tenido en su vida, porque justamente cuando te comprometes con una comunidad, con un invitado, con una persona, ya esa obligación hace que tomes acción. Y yo si siempre doy un consejo de cara a no procrastinar es comprométete con alguien de forma social o con un grupo de personas o con una persona y dile que vas a hacer algo. Y ya te puedo asegurar que además, si te apuestas a algo 1.000 euros, $1.000, de que si no lo haces, se lo das, te puedo asegurar que no vas a procrastinar, aunque te duela, sabes que lo tienes que hacer. Hay un truco, que esto lo leí de un libro, que era que si fallas, que dones dinero al partido político que más odias. O sea, así, incluso eso, o sea, buenísimo. se puede ir un poco más allá. Literalmente, o sea, prácticamente me robaste lo que quería decir, porque, o sea, quiero hablar exactamente de eso y el reto este de los dulces, o sea, la razón principal por la que siento que lo cumplí, o sea, yo intenté muchas veces y fallaba, hasta que un día hablamos, yo leí en un libro algo parecido a esto, que para empezar un buen hábito o dejarlo, dile como, si no cumplo el hábito, te pago X cantidad, o si hago mi mal hábito, te pago X cantidad. Y empecé con un amigo, el amigo que me impulsó a subir el primer video. Le dije, si mañana como, hagamos un pacto, si mañana como dulces, te pago más o menos en euros, serían como 100 euros en este momento, creo. 100 euros. Pasó el primer día, no comí, lo volví a hacer el pacto y volví y así he dejado ese mal hábito gracias, creo que en gran parte ha sido gracias a eso y otros hábitos con otros amigos, hago otros pactos y promuevo que se haga esto. Y es lo que tú dices, yo pongo el ejemplo como, y creo que la presión, o sea, uno dice, como a ver, uno lo puede hacer sin presión, sí, pero es mejor tener la presión porque así uno está obligado a hacerlo. Entonces, un ejemplo extremo, si tú, no sé, te da mucha pereza grabar un podcast, tú te puedes automotivar y decir, ah, vamos, lo va a grabar, sí, solo, o sea, se puede, pero las probabilidades que lo hagas tal vez son, no son muy cercanas al 100%. Pero si hay un ejemplo extremo, una persona que tiene un bate y te dice, si no grabas un podcast, te voy a meter un batazo en la cabeza, yo sé que es un poco extremo el ejemplo, pero si eso es así, te aseguro que probablemente 100% seguro
vas a grabar el podcast y no vas a procrastinar. Entonces a mí me parece muy valioso y eso me ha ayudado mucho y ha sido clave en mí, como en mi filosofía o en mi forma de llevar a cabo los hábitos, tener presión encima y promuevo mucho y me gusta mucho promover eso de ponerse presión encima para empezar buenos hábitos y dejarlos y para dejar de procrastinar. Creo que es tal vez lo más efectivo, si no de las cosas más efectivas para cumplir lo que uno quiere cumplir. En la vida no es fácil, como bien sabemos. La vida vamos a tener que pasar por momentos duros y sé que en este caso estarás de acuerdo porque sé que Totalmente de también acuerdo. eres seguidor de la filosofía estoica, es algo que compartes mucho en redes sociales. Al final no se trata de no tener incomodidad, no tener presión, huir de todo eso, no se trata de huir, es más, hay que abrazarlo si viene, pero hay que, aquí entra la clave, mejorar nuestra capacidad de lidiar con esas cosas, de lidiar con la presión, incluso convertir la presión en algo que es natural en ti, porque cuando conviertes la presión en algo natural, uno, te puede ayudar a conseguir tus metas y objetivos, porque no hay nadie que haya conseguido algo sin presión. O sea, Cien por no ciento. puedes tener una cosa o la otra, o sea, tienes que tener las dos si quieres llegar a tu objetivo. No se trata de elegir, tienes que tener las dos. Entonces, vamos a lidiar nuestra capacidad e incluso vamos a hacer que la presión juegue a nuestro favor. Y el problema de esto es opinión personal, pero no sé, y es algo que estoy viendo que parece que todo el mundo huye de la presión, nadie quiere sentirse presionado Cien por y ciento. como dice la frase, los diamantes se forjan, el carbón se transforma bajo presión. Así que con esa frase, siempre cuando pienso en algún momento que estoy, que voy a entrar en mi papel de víctima, que voy a quejarme yo mismo, porque digo, guau, es que tengo mucha presión, tengo mucho trabajo, lo que sea, digo, no, no, espérate, que el carbón se transforma en diamante bajo presión. Así que Chévere. genial, genial. ¿Puedo ¿Algo que complementar ahí quieras algo? añadir? Sí, 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 claro. sí, sí. Esa filosofía me encanta y creo que es importantísima tenerla y es que yo antes era como eso que quería como una vida sin problemas, la vida lo más fácil posible. Pero me empecé a dar cuenta y es obvio que yo creo en la teoría budista que la vida es sufrimiento, que la vida es muy difícil, que la vida está llena de retos, dificultades y siempre van a estar ahí, a pesar de todo lo que uno haga, siempre va a haber retos y dificultades. Entonces, querer una vida fácil y sin problemas es querer algo literalmente imposible. Entonces, creo que en vez de querer una vida sin problemas, es querer convertirse en una persona capaz de resolver los problemas. Creo que ahí está la clave, convertirse en una persona suficientemente capaz de resolver problemas y grandes problemas y creo que más bien ese es el camino. Este camino de una vida fácil, una vida sin problemas, primero es una ilusión, no lleva a nada porque no existe. Bueno, sí lleva algo y es a unos resultados absolutamente terribles, creo yo. Y está el camino de una vida de tener clara, de una mentalidad de tener claro que la vida es difícil y llena de problemas, pero con el objetivo de convertirnos en una persona capaz de resolver problemas y capaz de resolver fuertes problemas. Y creo que este es el camino correcto y creo que este es el camino en el que nos va a llevar a vivir nuestra vida de la mejor manera posible. Totalmente, porque las cosas que nos hacen sentir bien a corto plazo no suelen ser buenas a largo plazo. Y al contrario, las cosas que en ese corto plazo nos Se hacen sienten bien. sentir bien, pues a largo plazo, perdón, los que nos hace sentir incomodidad, frustración a corto plazo, a largo plazo suele ser la mejor opción. El tema de ejercicio, levantarte a las 5 de la mañana, aunque yo te aviso, no soy fan de levantarme a las 5 de la mañana, no soy parte del club de las 5. Bueno, y Ajá. vamos a hablar de eso. Cuéntanos algún consejo que nos quieras dar a las personas que nos cuesta madrugar. Bueno, primero, digamos, yo creo que el número de las 5 de la mañana no es algo como necesario. Hace poquito vi un video de alguien que decía que para ser exitoso no hay que levantarse a las 5 de la mañana en una parte del video y en esa parte del video pues estaba de acuerdo con él porque, a ver, yo creo que lo más importante es dormir suficiente la mayoría de días. Entonces, una persona, no sé, si por ejemplo tú, Fran, terminas de trabajar a las 11 de la noche y te sientes bien así, pues creo que es contraproducente despertarte a las 5 de la mañana y solo dormir 5 horas solo por el número de las 5 de la mañana.
entonces yo creo que es mejor que duermas 7 8 horas, despertarte a las 7 o a las 8, a las 6 o a las 7, si te acuestas a las 11, y dormir suficiente y pues aprovechar el tiempo que tienes en el día. Entonces, lo primero que yo le digo a una persona, y creo que esto resuelve muchos problemas de las personas que no logran despertarse temprano, es si quieres tener la disciplina de despertarte temprano, necesitas la disciplina de acostarte temprano. Entonces mucha gente, no, yo no puedo madrugar, eso de levantarme a las 5 me queda muy difícil. ¿Y a qué horas te acuestas? No, pues es que a las 11 a las 10 estoy en mi celular, a las 11 me pongo a ver Netflix y como a las 12 me acuesto. Y es, sí, obvio, si duermes 5 horas va a ser imposible despertarte a las 5 de la mañana. Y es compararlo con a las 5 me queda muy difícil, pero a las 8 me queda difícil, porque dormiste 8 horas. Si durmieras esas 8 horas y te acuestas a las 9, a las 5 va a ser igual que como si te despertaras a las 8 porque dormiste suficiente. O sea, las personas que no han podido madrugar les cuesta mucho. La clave es, creo que la clave es dormir, y lo que más me ha servido es dormir suficiente la mayoría de días, de 7 a 8 horas, no preocuparse mucho por el número. A mí sí me gusta despertarme antes de las 5 porque siento que por la mañana soy bastante productivo, me gusta acostarme temprano, no trabajo hasta muy tarde, pero si trabajara hasta muy tarde, no, lo que creo yo es que no me despertaría tan temprano y me despertaría más tarde. Pero básicamente el consejo principal, dormir suficiente. Si no logras despertarte temprano, muy probablemente es porque no tienes la disciplina de acostarte temprano. Brutal. Además, esto lo he vivido de carne propia, en carne propia, porque cuando paso temporadas en Canadá, dormirme pronto y levantarme muy pronto no es ningún trabajo. Porque no sé si es la cultura, la atmósfera, la cultura del país, pero yo me duermo a las 9 sin problema y me despierto a las 5 sin problema. Es como que digo, vaya cambio tan radical. Ujú. Pero en España, por ejemplo, en verano, imagínate que a las 11 de la noche Ah, sí, todavía hay todavía luz, está de día. todavía hay luz, Ajá. es como, no sé, levantarte a las 5 yo considero que es casi ya culturalmente algo muy poco viable, porque aquí en España además tenemos un problema con los horarios, tenemos un desfase horario, pero de político, porque tenemos la hora de Alemania cuando tendríamos que tener otra hora más como la de Inglaterra, por ejemplo, y hay cosas que digamos que por eso, que tú consideras que yo considero que es más un número y además hay que tener en cuenta el contexto del entorno, del lugar, porque claro, por ejemplo, el libro de Robin Sharma, él es canadiense y yo como he estado en Canadá, he visto que en Canadá la cultura es muy diferente a la de España. Claro que alguien me puede decir, no, Fran, pero es que yo trabajo a las 6. Bueno, perfecto, claro, pues tienes que levantarte antes a las 5 porque tienes que irte a trabajar a las 6. Pero, por ejemplo, un emprendedor que no tiene un horario como tal, pues es como todo, tienes que ver y ser honesto contigo mismo en qué punto eres más productivo y cuando eres más productivo, si eres más productivo por la mañana, pues a darle. De acuerdo. O sea, yo creo que el tema de las 5 de la mañana eh, se puede volver un tema solo de ego, como de, el club de las 5. Lo más importante creo que es dormir bien, suficiente y aprovechar el día. O sea, si una persona, no sé, trabaja 8 horas y las otras 8 hace cosas, pues no sé, que le ayudan a mejorar su vida, pues no importa, eh, no importa el rango de horas, no importa la hora a la que se despierte, siempre y cuando esté aprovechando el día. Entonces, si uno aprovecha el día temprano y se puede acostar temprano, yo creo que vale la pena. Pero si uno en verdad no puede acostarse temprano o, o por alguna razón funciona mejor tal vez un poco más tarde, por ejemplo en España, lo que digo, a las 10 de la noche todavía como si fuera de día, pues yo creo que no vale tanto la pena. Lo más importante, dormir suficiente y aprovechar el día. Totalmente, totalmente. Que al final has dado con la clave, que yo he notado que muchas veces lo del tema de las 5 de la mañana es más una cuestión de ego, que sí, que por ejemplo yo en Canadá me levanto a las 5 de la mañana y tan contento, pero en España te digo, si me quiero levantar a las 5 de la mañana, acabaría frustrado y amargado, porque digo, ¿para qué? Solamente por ego y
no sé, lo he reflexionado mucho porque ya hace tiempo intenté hacerlo, pero te digo, fue imposible, no pude, o sea, lo intenté y no pude, pero era la época sobre todo cuando empecé lo típico, ¿no? A leer muchos libros, tal, que estabas como muy obsesionado con todo el tema y querías aplicarlo todo de golpe, las duchas de agua fría, todo de golpe, y al final encuentras ese equilibrio. Pero hay una cosa que comentaste, que hiciste un vídeo hace un tiempo acerca del extremismo y algo que además me acuerdo que te comenté y te dije, oye, estoy de acuerdo, me siento identificado porque hay momentos en mi vida en los que cuando mejores resultados he tenido ha sido cuando he sido más extremista, porque al final considero que eso del equilibrio también es muy utópico. Entonces quiero que nos cuentes un poco qué opinas de todo este tema. Ok, esto es complicado porque últimamente, o sea, he pensado mucho sobre eso y, a ver, mi opinión en este momento es que, a ver, el extremismo, la diferencia entre el extremismo y el balance, entonces, contexto, pues yo y como me comentaste tú, pues somos muy extremistas, a mí pues me despierto todo, o entre comillas somos Ujú. extremistas, yo me despierto antes de las 5 todos los días, no tomo alcohol, estoy dejando, pues trato de evitar al máximo los dulces o los he evitado los ultraprocesados, dulces ultraprocesados, y mucha gente me llama extremista y dice que tengo que ser más balanceado. Ahora, ¿qué es lo que creo? Yo creo que el extremismo, el verdadero extremismo es malo y creo que el verdadero balance es bueno y es el ideal, pero creo que el concepto de extremismo y de balance en nuestra sociedad y en general está extremadamente distorsionado Totalmente, y entonces ese concepto de extremismo realmente no es tan extremo y ese concepto de balance no es tan balance. Entonces para mucha gente el balance es trabajar 5 días a la semana y 2 días meterse una borrachera impresionante hasta las 4 de la mañana y dice, ay no, el balance. Y es como, o sea, en mi opinión, y creo que es así, obviamente eso no es balance. También creo que, digamos, el tema del extremismo, porque yo probé el extremismo por unos meses, literalmente estaba, si has oído el término del modo monje, me sí. imagino. Lo probé un poco haciendo muchas cosas de eso y socialicé muy poco en ese tiempo. Y bueno, tal vez, o sea, no sé si me sirvió y saco algo de ahí, pero siento que ese no es el ideal. Creo que tampoco es acostarme y despertarme a la misma hora todos los días así. Tal vez eso ya es extremo, pero digamos, el tema del alcohol, bajarle al alcohol, moderar el alcohol, eso no es extremismo. Despertarse temprano y hacer ejercicio todos los días creo que tampoco es extremismo. Entonces, eso es lo que pienso, que el verdadero balance puede ser el ideal y el verdadero extremismo puede ser negativo, pero creo que el concepto en nuestra sociedad y en general en el mundo, creo que el concepto de extremismo está muy distorsionado y muy lejos de realmente ser extremismo y el concepto de balance es muy distorsionado y el balance es mucho más un extremo negativo y de pereza y de falta de disciplina y de excesos que creo que no es por ahí. Totalmente, totalmente. Has dado con la clave que lo he comentado también en mi contenido, que es el tema este de, no, de lunes a viernes hago mi dieta, pero sábado y domingo hago desmadre y echas por tierra todo lo que has trabajado durante de lunes Exacto, a viernes. Y eso no es balance. Al final lo importante es, en mi opinión, y a mí lo que me ha servido es tener pequeños balances en el día. Y que cuando digo pequeños balances, quizás pequeñas recompensas, pero al final del día, cuando he cumplido con mis objetivos, siempre pues me doy una pequeña recompensa al final del día. No intento que sea solo un día, intento que sea a lo largo de los días. Pero esto por poner un ejemplo genérico, pero al final es, cada uno tiene su propio balance, pero al final tanto el balance como el extremismo no deja de ser algo también muy subjetivo. Hay que valorar si ese extremismo está exacto, realmente alineado con una meta, un objetivo, con lo que sea que quieras, no tienen por qué ser objetivos materiales y ya llámalo como quieras, o incluso este balance. Igual con ese balance estás ocultando falta de disciplina, falta de responsabilidad, falta de compromiso y lo metes todo ahí. No, es que en la vida hay que tener un equilibrio cuando bien sabemos que muchas de veces ese acuerdo. equilibrio esconde procrastinación. Y creo además que incluso hacia el extremismo, o sea, el verdadero extremismo, no sé, ideal tal vez,
creo que algunas personas creo que es necesario que tengan ese extremismo, porque, o sea, creo que si no hubiera extremismo, no existiría Cristiano Ronaldo, no existiría Elon Musk, no existiría, pues, básicamente Apple, Microsoft y muchas cosas que se han construido, pintores que eran obsesivos, no sé si era Miguel Ángel, que era, yo he oído que era obsesivo y que si alguien entraba cuando él estaba pintando, él se iba y decía que le dañaron todo, que pues eso se puede ver como extremismo, extremista, pero creo que a veces puede no ser el ideal, pero tampoco hay que criticar tan fuertemente eso. Sí, la idea es buscar un balance, pero yo creo que un verdadero Sí, balance. la idea, como todo, siempre es hacer una introspección, ver hasta dónde está el punto, pero hay una cosa también, y es que también siento que el extremismo puede ser una temporada, un modo turbo, porque al final sabemos que el avión cuando necesita despegar es cuando realmente pone toda su energía para el despegue. Entonces yo Tremendo. creo que aplicándolo a nuestra vida, cuando queremos hacer algo, al principio lo ideal es ser un extremista. Luego vas a encontrar ese balance como un avión, que al final cuando entra en modo crucero arriba volando, bueno, modo crucero, eso creo que es más de las guerras de las galaxias, pero bueno, que entra en modo ya automático que planea, pues ya ahí ya te puedes quizás relajar un poco y buscar ese equilibrio, pero bueno, Perdón, ¿me dejas por favor sí, agregar sí, algo ahí? Eso me parece espectacular lo que dijiste porque creo, esto es algo que yo había pensado y es que para encontrar el balance, creo que puede ser necesario irse a los extremos. Para encontrar tu límite, esto es una frase de William Blake, un poeta, en un poema tiene una parte que dice, algo así como el camino de los excesos lleva al palacio de la sabiduría. Y más abajo dice, porque uno no sabe, algo así creo, uno no sabe cuánto es suficiente a menos que sepa cuánto es más que suficiente. Entonces, por ejemplo, yo tuve una dieta muy extremista en la que quería comer, o sea, no quería comer nada, ningún cheat meal, nada, o sea, todo dieta juiciosa. Me fui al extremo y me di cuenta que no me funcionaba. Pero a partir de ahí empecé a bajarle y buscar cuál es mi límite. Entonces creo que para encontrar los límites y el punto justo donde uno quiere estar, hay que ir más allá de esos puntos, probar. Acá está un extremo, acá está el otro extremo. Si uno ya conoce esos dos, creo que va a estar más acertado en el punto al que uno le debe dar y creo que esos periodos de tal vez extremismo pueden ser negativos porque es saber hasta dónde está el límite y de ahí encontrar un punto mejor. totalmente. Eso me ha pasado con el ejercicio, también me ha pasado porque con la alimentación, porque durante mucho tiempo fui vegano y sé lo que es el hecho de porque puede parecer extremo el hecho de vegano, ahora que lo pienso, nunca me pareció extremo, pero a nivel social sí puede parecer extremo. Pero bueno, ahora encontré más o menos un balance ya más con una dieta vegetariana y de vez en cuando, pues, como pescado, ¿vale? Pero durante mucho tiempo fui vegano y ya sé dónde estaba ese límite, sé lo que me pierdo o sabía lo que me perdía, conocí toda esa área, entonces ahora igual a muchas personas el ser vegetariano, bueno, llámalo como quieras porque tampoco lo soy realmente, porque de vez en cuando como pescado, pero a muchas personas también eso les puede parecer extremo, pero para mí eso ya ha sido mi equilibrio, eso ya ha sido ya el punto de ahora que he encontrado mi punto de balance en cuanto a mi alimentación, lo que sentía que quizás me faltaba, ahora ya lo tengo. Y totalmente, Y si no hubieras, y última cosa, y para validar el tema del extremismo por periodos de tiempo, si no hubieras sido vegano y si no te hubieras sido ese extremo, tal vez muy probablemente no hubieras encontrado el punto en el que estás ahora. exacto, totalmente, totalmente, así es. Por eso sí que pienso que en determinados momentos tenemos que ser extremos. Si quieres perder peso, pues tienes que ser extremo, porque a veces el hecho de darte el pequeño capricho, porque el problema, y esto es algo que igual estarás de acuerdo conmigo, el problema no está en la cosa en sí, además que estás ahora mismo estás quizás teniendo un poco de extremismo en el tema de los dulces, como me comentabas. Yo también lo tenía, pero ahora me encontré el equilibrio porque antes el problema es que no sabía cuándo cortar. A pesar de que me comiera un poco, no Ujú. sabía cuándo cortar. Pero ahora, como me fui al extremismo, yo pasé por esa época también. Bueno, en la época de vegano, también corté con los dulces, corté con todo procesados. Fue una dieta bastante extrema, verde total, y también corté mucho con la parte del azúcar.
pero ahora sí que me puedo dar pequeñas recompensas y mi cuerpo, no pasa nada, hasta mi cuerpo sabe cuándo es suficiente, pero justamente el haber pasado, y de hecho te digo, te puedo asegurar que estuve años literalmente sin comerme un croissant, sin comerme una dona, ¿sabes? Qué duro. Y de verdad, durante esa época no lo eché en falta, porque fui extremo, pero nunca lo sentí como algo extremo. Ahora cuando lo veo, digo, bueno, quizás un poco lo fui, pero ahora sé dónde están los límites, justamente. Pero, y gracias a eso sabes dónde están los límites. Totalmente, totalmente. Joder, qué bueno. Chévere. Y cuéntanos una cosa, ¿cuáles son tus objetivos, tus metas, tus planes para el tema de la creación de contenido, todo lo que estás haciendo en redes sociales? ¿Qué planes tienes? Bueno, a mí, ¿qué me gustaría? Digamos, yo el próximo semestre, o sea, en el segundo semestre del 2020, de este año, 2023, me gustaría monetizar mi cuenta de alguna forma, no sé si hacer un taller grupal, un curso, un ebook, me gustaría hacer eso. Y me gustaría definitivamente seguir creciendo, crecer, crecer, crecer. Creo, pues me gustaría llegarle a muchas, muchas personas. Me gustaría, o sea, como mi ideal en términos de temas de marca personal y eso, bueno, aparte mi ideal en muchas cosas, o bueno, no mi ideal, pero sí cercano a mi ideal, es Jordan Peterson. Me gustaría poder tener un impacto como el que tiene él, dar conferencias, videos, o sea, tener un impacto tan impresionante con los videos o con su contenido, porque él a mí me ha transformado completamente mi vida y pienso que es la que se puede argumentar fuertemente que es la persona que no conozco personalmente que más me ha impactado la vida positivamente. Entonces me gustaría, eso es como tal vez un ideal de, pues entre comillas, creador de contenido, pero pues tal vez no entre comillas porque él sí es un creador de contenido. Me gustaría tener el impacto que tiene Jordan Peterson y tal vez pues ojalá más. ¿Y qué consejo le darías a tu yo del pasado cuando comenzaste en este camino de desarrollo personal, creando tu marca personal? ¿Qué es lo que le dirías? Pero de desarrollo personal o cuando ya empezar la marca personal. En ese punto, tu yo, ¿cuándo comenzaste? Empezaste en 2020, ¿verdad? ¿Me comentaste? El desarrollo personal sí, y los videos el año pasado, hace como 8 meses más o A 8 menos. es que realmente llevas muy poco creando y has tenido un impacto Sí. brutal en menos de un año que has empezado a crear contenido. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué le dirías a tu yo cuando comenzaste con el desarrollo personal? Pues le diría o sea, le diría que qué bueno que está en ese camino, que ese es un muy buen camino. Le diría algo muy importante y es que entienda que eso no es una línea recta hacia arriba y que entienda que hay bajones, pero eso no significa que no se puede levantar, porque ya hace no mucho tiempo tuve un bajón bastante fuerte cuando volví a tomar alcohol después de 10 meses de haberlo dejado y por otras situaciones ahí, pero creo que esa fue la que más impactó. Tuve un bajón horrible, me sentía deprimido, triste y pues creo que, bueno, logré superar eso, pero en el momento yo creí que no, o sea, muchas veces pensé que tal vez no lo iba a superar y que nunca iba a volver al camino. Eh, y, y algo que me ayudó mucho fue una frase que me mandó mi jefe de un tipo que se llama Brad Stulberg, que decía como los periodos de tener propósito y no tener, algo así como los periodos de tener propósito, no tenerlo vienen y van, a veces no vas a estar tan motivado, pero la clave es seguirlo haciendo y seguir en el camino y ser paciente en los momentos que no te sientas bien y que no esté el propósito. Entonces le diría eso, o sea, no es una línea recta hacia arriba, que va a haber bajonazos, pero que se prepare, que tengan claro que esos bajonazos vienen, pero eso no significa que no pueda seguir subiendo, como las gráficas de varias acciones del S&P 500, que es, van subiendo y de la nada una caída, boom, crisis económica, pandemia, caen, pero eso no significa que no se pueden recuperar y pueden seguir. Entonces, saber que no es una línea recta, sino es más bien como una espiral o una cosa muy loca, pero que la idea es que la tendencia sea siempre hacia arriba. Sí, que todo es cíclico en esta vida y que no siempre puedes estar arriba y cuando estés abajo intenta aprender para volver a subir y volver más fuerte.
Así que genial. Exactamente. Bueno, no hablamos de varias cosas, ahora estoy pensando porque, bueno, vamos a tocarlo también, ya que estamos. Al principio comenté que una cosa que me gustaba de tu contenido era que te mostrabas vulnerable y también que justamente el miedo a las críticas impidió al principio que empezaras. Bueno, quiero que nos cuentes cómo lidias ahora, actualmente, hoy por hoy, con todo el tema de los haters, los malos comentarios. Cuéntanos un poco cómo lo gestionas. Ok, bueno, es importante porque yo al principio, ya cuando empecé a subir los videos, yo creía que eso no me iba a afectar. O sea, cuando ya superé el miedo a subir videos, y dije como que digan lo que quieran. Pero hubo un punto, y sobre todo en ese tema del extremismo, cuando volví a tomar alcohol, empezaron a llover críticas, y críticas Sí, fuertes. te lo digo justamente por eso, porque creo que vi algún vídeo que justamente decías y la gente te decía, pero lo típico, ¿no? Y al final, joder, te estás mostrando vulnerable, estás compartiendo algo real y la gente te critica por ser real. Entonces es un poco como, vale, si no soy real, me criticas, pero si soy real, también me criticas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo funciona esto? Exactamente. Entonces, eso fue un periodo duro, y había unos comentarios que me afectaban, y tal vez bastante. Y entonces, pues bueno, eso fue como un bajonazo, pero después, pues yo muchas veces, como pienso, como, a ver, ¿qué tipo de persona se va a meter a ver un video de Fran Verges? Y si es Fran Verges o Verges, 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 ¿cierto? sí, Verges. Ok. ¿Qué tipo de persona se va a meter a ver un video de Fran Verges que está comentando algo positivo, que, no sé, o confesando algo o lo que sea, y se toma varios párrafos y su tiempo para escribir: eres lo peor, eres una desgracia, no sé qué? ¿Qué tipo de persona es eso? ¿Por qué estará pasando por la cabeza de esa persona? ¿Cómo será la situación de esa persona? Entonces creo que esos críticos, esos haters, esa gente de críticas destructivas, porque las críticas constructivas son muy positivas, pero las críticas destructivas creo que vienen de gente que tal vez y muy probablemente está en un lugar, o está sintiéndose mucho peor que tú. Entonces eso pues como que me da cierta tranquilidad. Por otra parte, si tú en este video, si tú ahorita subes un video diciendo que la Tierra es redonda, vas a recibir muchas críticas de gente que está convencida que la Tierra es plana. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Básicamente, digas lo que digas, hagas lo que hagas, te van a criticar, como dice Aristóteles. Si no quieres que te critiquen, no digas nada, no hagas nada y no seas nada. Por todo, todo lo que hagas, te van a criticar. Si yo digo que soy, por ejemplo, en política de izquierda, me van a criticar los de la derecha. De derecha me van a criticar los de izquierda. Del centro me van a criticar los dos. Lo que sea que hagas, te van a criticar. Entonces es estar preparado para eso, saber que te van a criticar. Entonces yo antes como que me ponía muy nervioso porque me criticaran en un video, pero ya, digamos, hoy subo un video y ya sé, o sea, ya sé que va a haber gente que no está de acuerdo conmigo, que va a haber gente que me va a criticar, que las críticas destructivas vienen de gente que tal vez no está muy bien, probablemente, y que haga lo que haga me van a criticar. Entonces, ¿qué hago? Yo me enfoco en decir lo que creo que es verdad, lo que creo que es lo correcto, lo que creo que es. Si me equivoco, pues me equivoco, pero pues saber que diga lo que diga y haga lo que haga me van a criticar. Y por ejemplo, en el video del el tema del alcohol, cuando dije que no tomaba alcohol y que llevaba mucho tiempo, mucha gente me criticó, diciendo no, que extremista, que exagerado, que no sé qué. Después subí un video diciendo que había vuelto a tomar alcohol, y mucha gente me criticó porque, ay, no, volviste a tomar alcohol, no sé qué. Y después volví a subir un video de que volví a dejarlo, y mucha gente me criticó. Entonces, como hagas lo que hagas, te van a criticar. Entonces, haz lo que crees que es lo correcto y asume que te van a criticar. Es como tenerle miedo a la pereza, o a que te dé pereza hacer ejercicio. Y después te empiezas a dar cuenta que muchas veces te va a dar pereza hacer ejercicio y que te tienes que acostumbrar a eso. Y una vez te acostumbras a eso y sabes que muchas veces va a llegar, pues ya dices como, bueno, siempre va a llegar, muchas veces va a estar ahí, entonces lo asumo y hago lo que sé que debo, o lo que creo que debo hacer, y enfrentarlo. Totalmente, totalmente. Además, comentas que te gusta mucho Jordan Peterson. No solo te gusta, es uno de los modelos o el modelo a seguir que tienes, cosa que
si hay una cosa que tiene Jordan Peterson es que dice las cosas sin filtros y requiere mucha valentía el ser mucho. tan abierto a la hora de expresar tus opiniones hoy en día, porque hoy en día sí tenemos libertad de expresión, sí y no, la tenemos, pero si no estás de acuerdo con lo que dice la gran mayoría, uf, Te te destruyen o te destruye. intentan destruir. Y también algo que me alivia mucho como ese tema de las críticas es, o sea, digamos, yo recibo críticas y eso, pero primero es a lo que me enfrento, a lo que uno se enfrenta si sube videos y publica su opinión. Segundo, ver cómo critican a las personas como Jordan Peterson. O sea, una vez yo subí algo diciendo algo de Jordan Peterson y una persona que escribió, si no estoy mal, o sea, 2 párrafos pero grandes, o sea, que no se demoró menos de tal vez 5 minutos escribiéndolos, hablando mal, ni siquiera de mí, de Jordan Peterson, en una cuenta mía. O sea, imagínate la cantidad de críticas que recibe él. Y si él puede aguantar eso, y si muchas personas pueden aguantar eso, creo que eso significa, y algo así dice Marco Aurelio, que nosotros también podemos aguantarlo. Entonces, es eso, saber que es duro, es difícil, pero eso no quiere decir que no valga la pena y que eso haga que no valga la pena. De hecho, Entonces, sí, Séneca tiene una frase que dice que toda persona que aspira al poder, la estoy parafraseando, toda persona que aspira al poder, no sé si la conoces, toda persona que aspira al poder debe ser capaz de lidiar con las críticas. No era exactamente así, más o menos, pero sé que es de Séneca y al final es eso. Todo esto que hablamos lleva siendo así en toda la... Lo que me gusta de leer estoicismo es que todos nuestros dilemas de hoy en día ya lo vivían los estoicos hace 2000 años, más de 2000 años incluso, y es una cuestión de que al final hay que aprender a vivir con ello y a mí me gusta entender todo esto como un videojuego, ¿sabes? exacto, Y cuando empecé a ver las redes sociales y todo el tema de las críticas como un videojuego, yo, por ejemplo, no empecé antes porque no quería que me llamaran vendehumo y eso para mí era como guau, porque claro, yo sé que soy, vamos a decir, emprendedor real en el sentido de que yo vivo de esto y no he necesitado vender cursos para ello, que tampoco está mal vender cursos. Luego cuando abres la mente y te das cuenta que el vender un curso no está mal, es que al final es una forma más de monetización de y que, acuerdo, y que no está nada mal. Todo el mundo vende cursos. Lo que pasa es sí que hay 4 gatos que lo han hecho mal, pero no quiere decir que tú lo seas simplemente porque vendas tu conocimiento. Como tenemos libertad, cada de uno es acuerdo. libre de hacer lo que quiera con su conocimiento. Pero bueno, el caso es que lo que has comentado de Jordan Peterson me ha pasado a mí también. Cuando he recomendado un libro de Jordan Peterson, se me han echado encima y yo, pero, ¿sabes? También sabemos, no me gusta tampoco adentrarme en temas de ideologías ni nada, pero todos sabemos que la gente que critica a Jordan Peterson es más hacia un lado de la balanza ideológica y yo no soy de 100%, seguir una ideología como tal, intento creer que soy, no lo soy, pero intento creer que soy libre en ese sentido, pero vamos, que se nota que hay un sesgo ideológico bastante marcado claro, y bueno, son cosas que a mí me han dejado párrafos también, digo, madre mía. Por eso que es como, sí, sí. Y sí de es, hecho, una vez dije que Jordan Peterson es el polémico autor. Yo ¿y polémico de qué? Hay gente: "Ah, sí, es un cabrón", y los otros: "Ah, sí, ¿por qué es polémico?". Claro, los que están de acuerdo con él no les parece polémico y los que sí, ajá, sí, suele pasar mucho. lo que uno diga, lo que uno haga, lo van a criticar, entonces que uno debe hacer lo que cree que es correcto y ya, y pues enfrentar y asumir que va a haber críticas. Totalmente. Pues con eso nos quedamos, Pablo. Espero que hayas disfrutado de esta sesión. Nos hemos pasado un poquito de la hora, pero ha estado interesante la charla. Bueno, quién sabe, igual en el futuro seguiremos ampliando, porque estoy empezando con este formato de Ojalá, entrevistas, te traeré más adelante, hacemos un nuevo episodio. Y quién sabe, mira, yo te digo, firme, estoy empezando poquito a poco, ¿vale? Estoy aplicando los conceptos en el podcast, estoy empezando con entrevistas de entre media hora, 40 minutos, pero la idea es que esto, a medida que vaya creciendo también el formato y tal, ampliarlo, 4 horas, ¿sabes? 3, 4 horas, lo que haga falta. Estamos empezando y hemos dado el primer paso para seguir ampliando, pero así, esto es la metáfora de todo, o sea, empieza poco a poco, márcate una meta y cuando el cuerpo te lo pida, pues oye, vas aumentando. Es que al final, cuando tú empiezas el mismo cuerpo, te va a pedir más. de acuerdo. Fran, y te quería decir, me pareció espectacular esta conversación, este podcast, te admiro lo que dices, me parece
me da la impresión de que eres una gran persona y te agradezco por la oportunidad de invitarme, por darme la oportunidad de estar en tu podcast, que me pareció, o sea, sensacional las preguntas, tus opiniones, la forma en que las expresas me parece espectacular y ojalá lo sigas haciendo y llegues muy lejos con esto porque creo que vale la pena y ojalá algún día me puedas volver a invitar. De verdad, muchas gracias, Fran. Así será, así será. Yo he disfrutado mucho de la conversación. Tenemos muchas cosas en común Eso también. también, impresionante. Y me ayudaste, o sea, unas cosas que yo pensaba y no podía, o que no tenía claras, me las ayudaste a resolver y eso me pareció bastante impactante. Qué bueno. Bueno, esperemos que también los próximos, porque sé que haremos más, mientras no se pueda, se podrán hacer online, pero quién sabe, igual en el futuro también tener episodios presenciales. Porque yo no empecé este podcast también, porque no, yo quiero hacer episodios en persona, ¿sabes? Pero he dicho, no puedo, tengo que hacer un mínimo producto viable y tengo que empezar. ¿Sabes? Yo soy muy perfeccionista, ¿vale? Soy una de las personas más perfeccionistas que te puedas encontrar. Pero a veces hay que lidiar con ello y decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a empezar con lo que tengo y a darle, como, Ahí está la como clave. ahí E- está la clave, exacto. es mejor grabar cinco, o sea, es mejor hacerlo virtual que no hacer absolutamente nada. Entonces, sí, la clave de empezar poco a poco en todos los ámbitos. Totalmente. Pues Pablo, un gustazo. Me alegra que hayas disfrutado de este Un rato. Un gustazo, Fran. abrazo. Chao.